En la complejidad de nuestro tiempo, más que ver problemas, debemos encontrar oportunidades y soluciones. En gran medida y a pesar de las amenazas que hoy enfrenta América Latina, somos sociedades más libres, con más acceso a las ideas, a la información y al debate. Claro, también hay más desorden y menos posibilidades de alcanzar acuerdos. Hoy tenemos tanta información disponible que más que claridad genera dudas e inseguridad. Hoy recibimos demasiadas versiones de la misma noticia, lo cual hace más difícil encontrar la verdad. Hay tantas opiniones como personas y, por lo tanto, el mismo número de verdades distintas. Cada quien tiene su propia versión. De esto se aprovechan los políticos y si nos descuidamos, como ya está sucediendo en buena parte del mundo, nuestras libertades y nuestro futuro podrían terminar comprometidos. Las naciones son inventos que se deben renovar según los tiempos que les toca vivir. Hoy, una economía global insuficiente, las disfunciones, por no decir las miserias de la política, las oportunidades y las disrupciones en la tecnología nos ponen en una cancha de juego que requiere de grandes porteros, buenos defensas y mejores goleadores. Para discutir sobre estos temas de gran vigencia y complejidad para el mundo de hoy, tengo el gusto de presentarles al equipo de Fundación Libertad y Desarrollo. Paul Boteo, nuestro director ejecutivo, el licenciado Philip Chicola, director del área política, y el licenciado Edgar Ortiz, director del área legal. Philip, los últimos 2 años pusieron de cabeza al mundo. Nos viene un futuro distinto al que habíamos pensado. ¿Cómo ves que va a ser la vida en los temas de trabajo, en las relaciones, en general, el diario vivir? En el siglo XVI, cuando terminó la peste negra, se generó, digamos, una transformación del modelo social que dio lugar al Renacimiento. Yo creo que en gran medida, cuando se dan grandes hitos en la historia, como la peste del siglo XXI que acabamos de vivir, pues es natural pensar de que se van a producir grandes transformaciones sociales, económicas, educativas, que apenas las estamos viendo. Por ejemplo, creo que en primer lugar estamos viendo una profundización de la revolución digital y la revolución de la información, porque vimos cómo decenas de empresas en el momento de la crisis tuvieron que recortar costos, convirtiendo trabajo que llevaban personas a trabajo que se puede realizar de forma automatizada a través de tecnología y demás. Segundo, el comercio global se volvió mucho más dependiente de transacciones digitales. Lo mismo en materia financiera, es decir, se aceleró la velocidad con la que la revolución digital se venía generando. Otra dinámica también interesante, creo yo, que esto lo que ha venido a generar es un cambio significativo en la forma como las personas llevan a cabo sus relaciones sociales. Porque obviamente también esta peste del siglo XXI lo que hizo fue que nos enconchó, hizo que nos separáramos más del relacionamiento del día a día. Y eso lo que ha provocado es el desarrollo de pequeñas burbujas de información en donde las personas ya solo se rodean de microcírculos o de microcosmos de personas que tienden a tener ideas similares. Esta sería una cara negativa de la era exponencial en la tecnología. Totalmente, es que al final, a ver, como lo mismo que pasó en el siglo XVI, hoy no sabemos si la profundización de la revolución digital y de la era tecnológica generado como consecuencia de los eventos de los últimos 2 años va a ser 100% bueno o va a haber una serie de externalidades. Con los golpes que ha sufrido la economía, los medios de comunicación del mundo también han sufrido. Y esto ha generado esa dinámica donde cualquiera es un reportero que se inventa cualquier historia y la convierte en noticia y para muchos es la verdad. ¿Qué efectos está teniendo eso también en la vida diaria de los seres humanos? Yo creo que hay 2 factores. El primero es que tenemos por naturaleza algo que se llama sesgo de confirmación. Nos gusta rodearnos de información que confirma lo que ya pensamos y desechar la información que de alguna forma niega lo que pensamos. Y el problema de las redes sociales es que yo puedo rodearme únicamente de aquella gente que piensa como yo, excluir las ideas de la gente que piensa distinto, comparado con el mundo anterior, donde los medios tradicionales al menos nos obligaban a exponernos a información distinta. Y el segundo punto es que las plataformas no son neutrales. Y un poco el problema que se ha encontrado, y lo trabaja muy bien Ezra Klein en su libro ¿Por qué estamos polarizados?, es que las redes sociales funcionan a base de activar emociones. Entonces las plataformas también promueven que los mensajes más hirientes, más extremistas, más radicales, tengan muchísima más presencia que mensajes moderados, informativos, educativos y demás. Así que también creo que hay que, de alguna forma, darle la responsabilidad que se merecen estas plataformas, ¿no? Claro, las fake news, la desinformación, la descalificación que se vive tanto en las redes, que es básicamente lo que está tomando más control de la comunicación del mundo, sí está produciendo sociedades más enfrentadas, menos funcionales,
con mucha más dificultad para discutir los temas serios, para lograr consensos, tomar decisiones y convertirlas en realidades que al final sean las que benefician al mundo. O sea, sí, los desafíos son extraordinarios en ese campo. Sí, totalmente. Y lo que estamos viendo es que también las empresas de tecnología, que son las que administran las redes sociales, no están tomando una posición neutral en este debate. Al contrario, ellos están asumiendo el rol de volverse sensores activos. Claro. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que hoy es cierto, estamos en un escenario en donde estamos presa de la desinformación, porque cualquier persona es generador de contenidos y no hay mecanismos confiables, efectivos y eficientes que le permitan al usuario validar la información que está recibiendo. Sí, sí. ¿Qué están haciendo las redes sociales? Están poniendo sus propias políticas. Lo veíamos, por ejemplo, con la pandemia. Las mismas redes sociales establecían límites de qué se podía decir y qué no, pero eventualmente esa misma discusión se mueve al ámbito político, se mueve al ámbito social. Ya nos van a censurar. Paul, pasemos a otro tema rápidamente. La economía global es insuficiente, no está siendo capaz de generar las oportunidades que el mundo demanda en calidad y en cantidad de ingresos. ¿Esto tiene solución fácil? ¿Va a ser un ciclo del que vamos a salir? ¿O va a haber que hacer una reingeniería para evitar que un número multimillonario de seres humanos que pertenecen de seguro a más de una generación, probablemente dos, van a tener que reinventarse y sin duda alguna esto va a tener costo y sufrimiento humano enorme? Bueno, lo que pasa es que vemos la economía mundial en diferentes velocidades. Uno ve a América Latina, que en la última década sufrió una recesión en términos de su PIB per cápita, por lo menos en las grandes economías de la región, México, Brasil, Argentina. Pero por otra parte uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, que va creciendo a una velocidad enorme, pero sobre todo en ciertos sectores específicos que eran los que se mencionaban anteriormente en temas sobre todo tecnológicos. De hecho, las grandes fortunas que hace 300 años se construían en base a latifundios y en base a la tierra, luego fue una riqueza en base a la actividad industrial, y hoy las grandes fortunas son básicamente por la tecnología. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay un sector de la población que se está sabiendo adaptar muy bien a esos cambios de la tecnología. Hay empresas que están aprovechando muy bien esos cambios tecnológicos, pero hay una población que no está siendo capaz de adaptarse al ritmo de los cambios que se están dando. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, si nos vamos 150 años atrás con la revolución industrial, cuando vimos un desplazamiento enorme de ciertas industrias porque básicamente había una nueva innovación, hubieron momentos de descontento muy fuerte que provocaron en algunos casos ciertas revoluciones o cierto descontento político. Eso es lo que pudiésemos ver en la próxima década, sobre todo porque hay algo importante, y es que la desigualdad ha crecido en los últimos 3 años a consecuencia de la pandemia, y con la tecnología que hoy básicamente todos tienen acceso a ella, por muy poco ingreso que tenga, pues eso crea un descontento muy grande. Y no es un error presentar el fenómeno de la desigualdad, que es real y que genera conflicto y sufrimiento, presentarlo como la causa de un problema cuando en realidad es el efecto, la consecuencia de un modelo de desarrollo disfuncional que no genera las oportunidades de una forma abierta, transparente, y que por supuesto estados que no funcionan pues no dan los servicios de educación, de salud, que es lo que va construyendo un sistema de oportunidades donde la escalera social funciona, y cuando la escalera social funciona, la conflictividad que genera esa discusión de la desigualdad, digamos, pasa a una escala mínima o marginal, porque la gente va superando. Al final la desigualdad ha existido a través de la historia de la humanidad y seguirá existiendo. Lo que pasa es que hay fenómenos naturales en la economía que provocan esa desigualdad, y eso se ve, por ejemplo, en la era industrial. En la revolución industrial, en los primeros 70, 80 años, se creó una desigualdad muy grande, precisamente porque a algunos les costaba más adaptarse. Es el mismo fenómeno que estamos viendo actualmente. Lo que pasa es que este proceso se corrige, entre comillas, hasta cierto tiempo, digamos, lleva un tiempo natural. Y si a eso unimos el hecho de que los gobiernos en este momento sí quieren subir impuestos, sí quieren regular la economía, estamos viendo que el discurso socialista intervencionista pues está de moda nuevamente, eso sí podría exacerbar este fenómeno de la desigualdad. Algunos señalan que por ahí pueden estar algunas de las causas que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Edgar, regresemos al tema de la tecnología.
algunos expertos, y los hemos escuchado, dicen que en los próximos 5 años van a ir apareciendo los nuevos inventos de la tecnología que van a ser tremendamente disruptivos en la comunicación, en el transporte, en la salud, en la educación. La inteligencia artificial de muchas maneras está tomando el control de nuestras vidas, y eso no solo presenta grandes oportunidades, también afecta lo que acabamos de mencionar, ¿no? La cantidad de gente que se puede ir quedando sin trabajo. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo hacemos los seres humanos para digerir mejor esta era exponencial en la tecnología? Yo creo que hay dos cosas aquí importantes. La primera es, un poco lo explicaba Paul, ¿no? Hay fenómenos que consustancialmente traen un grado de desigualdad por la innovación. Por ejemplo, si uno mira hace 40 años el valor de las empresas grandes como AT&T, como Ford, empleaban a 500,000 personas en Estados Unidos. Si uno mira a Google o a Microsoft, valen 15 veces más que Ford o AT&T y emplean un 20% de la mano de obra en ese momento. Es decir, la tecnología usualmente, asumen los economistas, libera, destruye ciertos empleos pero crea otros nuevos. Pero ahora muchos economistas como Larry Summers, que son muy respetados, dicen, momento, no estamos tan seguros de que aparezcan nuevos empleos al mismo ritmo. O sea, la economía va a cambiar, la forma en la que vemos nuestro trabajo y la economía, yo creo que no la entendemos y no la podemos visualizar todavía. Creo que van a venir desafíos, pero sobre todo viene el segundo factor. Ese modelo en el cual nosotros aprendemos una profesión, un conocimiento a los 25 años y vamos al mercado laboral, se va a acabar. Ahora vamos a ser unos aprendices permanentes y lo que va a demandar esta nueva era, creo yo, es un desafío muy grande en materia de educación. Ya vamos a ser aprendices permanentes y eso requiere un set de habilidades que la educación de hoy no nos da. La pregunta que sigue sin respuesta es cómo vamos a proteger, a subsidiar a esa generación inmedia que se va a quedar perdida en la transición, ¿no? Ese es un tema que está pendiente de discutir en el mundo. Philip, dentro de esta complejidad y estos niveles de descontento que está creando la ecuación del presente, este fenómeno del que ya comentábamos algo, que es la desinformación, las fake news y la forma en que lo aprovechan los políticos, primero ofreciendo soluciones que no existen porque no son reales, o ofreciendo cosas que saben que no van a cumplir, que es básicamente el fundamento del populismo. ¿Qué niveles de conflictividad política puede, y de hecho está generando esta dinámica, y a dónde puede llevar a la América Latina, sobre todo con lo que ya vemos que está pasando en la mayoría de países? Es que hace unos minutos platicábamos sobre la desigualdad y recordemos una cosa, la desigualdad es el caldo de cultivo perfecto para el desasosiego político. La desigualdad tal vez en economía no es problemática en sí misma. Sobre todo cuando la escalera social está paralizada. Exacto, no hay esperanza. Cuando hay desigualdad en una sociedad y la sociedad, o digamos la economía de ese país no ofrece las posibilidades para que los estratos más desfavorecidos puedan mejorar su nivel de vida, eso es caldo de cultivo. En primer lugar, hay ideologías que se basan precisamente en explotar la desigualdad. El populismo se basa precisamente en una visión de nosotros contra ellos, los que tienen versus los que no tenemos, ponerlos a enfrentar. La principal causa de estallidos sociales a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido el descontento económico. Entonces, ¿qué tenemos? La teoría de lucha de clases de Marx y todos los fenómenos que se producen desde aquellos días. Toda la segunda mitad del siglo XX encuentra, digamos, en estas ideas el origen de mucho del conflicto político. ¿Qué tenemos? En un contexto en donde el fake news, la desinformación, por todo lo que hemos venido platicando, se está exponenciando. En un contexto donde la economía está cambiando a una velocidad en donde no sabemos qué va a pasar con miles de puestos, millones de puestos de trabajo. En un contexto en donde hay una nueva generación con una visión, digamos, un poco más dependiente del favor público. Todo esto lo que termina creando es el caldo de cultivo ideal para que surjan nuevos tipos de populismos. Claro. Veamos sociedades que parecían muy desarrolladas. Estados Unidos, Donald Trump es un populista. En América Latina estamos viendo populistas que están reviviendo, digamos, el discurso del socialismo del siglo XXI. En Europa hemos visto populistas de extrema derecha que explotan el discurso, digamos, antimigrantes, xenofobia, digamos, de aislamiento, claro, con el populismo de izquierda, que es regalemos todo lo que hay. Estás planteando los elementos de esta ecuación enormemente compleja que no estamos siendo capaces de encontrarle la solución. Paul, hablando sobre la dependencia de esa parte de la sociedad con el Estado y con sus papás o sus abuelos, hemos hablado en esta casa muchas veces sobre esa parte de esta generación, en especial a la que llaman millennials, de los cuales en alguna medida aquí habemos varios, en tu caso me
medio, estás en la frontera, pero es este grupo que lo que quieren es trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis, ¿verdad? Y entonces generan altos niveles de frustración, ¿verdad? Por expectativas muy altas que no se están cumpliendo, porque la realidad está muy abajo de esas expectativas. Esto le agrega un elemento de complejidad a esta ecuación a la que no le hemos encontrado solución, que realmente nos presenta pues, amenazas, riesgos formidables. ¿Cómo salimos de este entuerto, de este laberinto? Lo que pasa es que tenemos aquí dos factores. Por ejemplo, Philip mencionaba el tema de Donald Trump. Donald Trump nace, digamos, con este discurso social, populista, pero no olvidemos algo. Su público era en gran medida los trabajadores que se habían quedado desplazados por el movimiento de las grandes empresas de Estados Unidos hacia China. Digamos que ahí hay un factor real que podríamos decir que sí estaba causando desasosiego económico y que Donald Trump lo puede explotar. Pero también hay algunos factores psicológicos o sociológicos que son los que ustedes mencionan, que es el tema de cómo estas generaciones prácticamente son los que tienen mejor acceso a educación, salud, tecnología, y sin embargo es una generación sumamente insatisfecha. Creen que no tienen lo que merecen y creen que tienen que trabajar muy poco para hacerlo. ¿Hay algo que se puede hacer con eso? Yo creo que muy poco. Y creo que cada generación tiene que estrellarse en sus propios fracasos para poder de alguna forma aprender. ¿Y cuál es el problema de las generaciones actuales? Es que ya se les olvidó el siglo XX. Ya se les olvidó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Ya se les olvidó básicamente los dolores que se sufrieron en el siglo XX y creo que esta generación va a sufrir lo mismo. Pero si me permite un segundo más, es que yo no quisiera que se creyera que el tema es desigualdad. El tema es, como usted decía, cómo generamos crecimiento económico, cómo generamos oportunidades. Pero ese discurso se está perdiendo dentro de todo esto y estamos haciendo las cosas peor. Vamos hacia un discurso de subir impuestos, de regulación y de tratar de alguna forma que todas las personas tengan condiciones iguales, lo cual es un error porque pues lamentablemente los resultados son distintos de acuerdo al esfuerzo y el talento de cada quien. Así es. Edgar, perdón Philip, nos quedan 2 temas y pocos segundos. Edgar, una de las consecuencias que tiene estas dinámicas que está viviendo el mundo es la migración. Vemos que una buena parte de América Latina se sigue tratando de ir a Estados Unidos y de hecho está sucediendo, y vemos que una buena parte del África, si no toda, y una parte del mundo musulmán están emigrando hacia Europa. Este fenómeno va a cambiar la cara de la Tierra en los próximos 15, 20 años. ¿Qué mundo ves? Bueno, yo creo que un mundo muy distinto que conocemos, no sé si ser optimista o no. Digamos, en Europa creo que es un poco distinto porque la migración tiene un componente religioso, ¿no? Una población musulmana que no entiende muy bien los valores del Estado laico y eso creo no se que integra sí, en las sociedades a las que va. y no se integra, y tampoco creo que los gobiernos europeos hagan tantos esfuerzos para integrarlos. Por ejemplo, en Canadá no están permitidos los guetos, digamos, de una sola comunidad. En Estados Unidos creo que hay un poco más de suerte porque la migración latinoamericana se asimila un poco más fácil. Igual, el problema sigue siendo demográfico. Los países de renta alta tienen menos hijos, necesitan mano de obra barata que no tienen y la migración de alguna forma les cubre. Pero yo sí soy un poco más pesimista con Europa. Creo que estamos viendo problemas en Francia, en Bélgica, radicalización de grupos islámicos, que creo que van a ser un problema grande en el futuro próximo. Solo les digo una última cosa. En Francia, tener un candidato como Éric Zemmour, que hace parecer a Donald Trump un bebé, es un síntoma de lo mal que están las cosas en Europa. Philip, para terminar y en los segundos que nos quedan, el hijo de Putin que maneja Rusia está con intenciones de invadir y quedarse con Ucrania. Estamos viendo la reacción de Estados Unidos y de Europa, están hablando de dejarlos fuera del SWIFT, que es el sistema que controla la comunicación bancaria y monetaria del planeta, lo cual no sería mala idea. Y luego vemos cómo China también amenaza a Taiwán y Estados Unidos y Japón también ubicándose en el estrecho de Formosa para, digamos, defender la posición. ¿A dónde va el mundo con este nivel de agresiones, pues de estos bravucones prepotentes que tienen complejo imperialista? Bueno, estamos viendo varios elementos. Primero, la crisis de Ucrania ha sido calificado por expertos en política internacional como la mayor tensión desde la Guerra Fría. Y aquí pareciera que estamos pagando el costo del repliegue estratégico que ha hecho Estados Unidos de su rol de policía del mundo en los últimos 10 años. Porque en gran medida lo que estamos viendo en la crisis ucraniana es la Unión Europea, que ha vivido coqueteando con Ucrania, que quiere incorporar formalmente a Ucrania al modelo de la Unión Europea,
aún a pesar de que Ucrania está en el círculo de influencia de Rusia, vemos que la Unión Europea, digamos, se pone a jugar en el patio trasero a los rusos, pero quiere que sea la OTAN y Estados Unidos quien salga a defender cuando Rusia se mueve. Lo mismo pasa con Taiwán, digamos, si no fuera por la séptima flota de Estados Unidos que está en el estrecho de Formosa, Taiwán no existiría. En términos prácticos hemos visto cómo China en los últimos 15 años ha llevado una política muy exitosa de ir quitándole el agua al pez. Le ha ido quitando reconocimiento internacional a Taiwán. Solo veamos lo que ha pasado en Centroamérica. En 15 años, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras quizá han ido abandonando Taiwán para pasarse a China. Entonces, estamos viendo que hay una Rusia más agresiva con Ucrania diciendo, como Estados Unidos se fue, no hay quien me ponga un alto. Y del otro lado, China, viendo cómo ahoga el apoyo internacional de Taiwán, y creo que al paso que va, creo que solo Guatemala y tal vez Belice van a quedar reconociendo Taiwán. Muy bien. La salud, la economía, la política son temas que nos ocupan y en muchos casos nos preocupan. ¿Por qué la política afecta tanto a la economía y viceversa? La historia y la estadística nos indican que el pasado nunca fue de rosas ni claveles, pero este siglo, que apenas lleva 2 décadas, está dando buenos sustos y demasiadas emociones. Este siglo es como es, no como quisiéramos que fuera, pero esto es lo que hay. Es nuestra realidad. Nos toca vivir y habrá que hacerlo con valor, energía y optimismo. Nos toca gestionar este presente que no se puede posponer. Gracias al equipo de Fundación Libertad y Desarrollo por su tiempo y a ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.